Hola vikingos, que en este video vamos a ver lo que es la sobrecarga de métodos. Que la sobrecarga de métodos sería como la capacidad que tienen las clases para poder tener varios métodos con el mismo nombre, pero estos se invocan con diferentes parámetros. Ok, voy a enseñarles para con la idea más clara. Ok, primero vamos a crear una clase mate de matemáticas. Para por ejemplificarlo, aquí vamos a crear un método de tipo int que vaya a sumar. Tenemos A y B, por ejemplo. Ok, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos este que es sumar, se llama sum, pero también vamos a crear otro que se llame sum, pero que reciba otros parámetros. Ok, por ejemplo, así, vamos a copiarlo. Y en vez de int, voy a recibir strings. Ok, ven, todo sigue siendo lo mismo, pero en este caso es string, en este int. Y aquí int está fallando porque estos son ints y estos son strings. Entonces hay que convertir ese string a int. Ese string hay que convertirlo a un int porque nos pide un int. Que entonces sería int.parse y lo que queremos parsear sería la del int.parse y lo que queremos parsear. Ok, entonces ahora vamos a crear un objeto de nuestra clase mate. Ok, si recuerdan es el tipo. Recuerden que esto sería como decir int mate el nombre. Vamos int el número. Es como decir mate suma 1, por un ejemplo. Es igual la palabra new y el nombre de la clase. Okay. Entonces vamos a ejecutarlos. Sería suma 1, bueno, mi objeto, y podemos accesar a los métodos. Entonces vamos a sum y le vamos a enviar puro int, o sea, puro entero. Vamos a sumar 2 más 2 y vamos a ejecutarlo. Que nos suma el 4. Y si queremos ejecutar el mismo método pero recibiendo string, lo que, o sea, bueno, va a funcionar suma 1 y sum, es todo lo mismo, paréntesis, y envío los parámetros pero en string. Tenemos 1 y el 2. Ok, ven, es el mismo nombre de método pero trabajando diferentes parámetros, diferentes tipos de parámetros, pero en sí es el mismo. Okay, también podemos ejecutar este método con un arreglo. Si no saben qué es un arreglo, tengo un video de arreglos para que lo vayan a ver. Okay, entonces creamos el arreglo, aquí todo es lo mismo y aquí le decimos que vamos a enviarle un arreglo, números, llamado números. Okay.
el resultado va a ser 0. Mi variable i va a ser esto. Y vamos a recorrer este arreglo. Esto me enseñé en un video anterior. Sería i, variable i, sea menor al largo del arreglo. Entonces aquí mi result sería, ok, esto, result es igual al result más números en la posición i, es como decir, esto es igual a esto, son exactamente iguales. Es lo mismo con el i, recuerden que i más es como decir i es igual a i más 1, eso incrementa. Y vamos a volver el resultado. Ok, entonces ahora, bueno, pues tenemos que crear nuestro arreglo. Nuestro arreglo y le vamos a pasar los números que queremos que tenga. 1, 3, 5, 7, 9. Ok. Y ahora vamos a ejecutar el método, pero con el arreglo. Recuerden que cw tap nos da toda la línea para imprimir. Entonces sería suma 1 punto sum y le vamos a pasar nuestro arreglo. Números. Y él nos lo está mostrando por acá. 25. Suma estos números, nos lo está mostrando aquí. Podemos cambiarle esto, que recuerden que igual no va. Si yo lo cambio, esto sigue siendo automático. Entonces ven, aquí tenemos todas las sumas. Espero que les haya gustado y entendido. Y sí, básicamente eso es la sobrecarga. Tener la misma funcionalidad, pero que recibe diferentes parámetros. Espero que les haya gustado, like, suscribirse.